Durante años se ha repetido una idea que conecta el estado de ánimo con los pensamientos, la fuerza de voluntad o las circunstancias externas. Se asume que si alguien se siente ansioso, triste o irritable, el origen está en algo que pensó, en algo que le ocurrió o en cómo está gestionando su vida emocional. Sin embargo, desde la neurociencia, el funcionamiento real del cerebro es distinto. Buena parte de lo que llamamos estado emocional tiene su origen en el intestino y los mecanismos que lo explican son fisiológicos, bidireccionales y en gran medida independientes de la voluntad. En este vídeo vamos a explicar de qué forma el sistema digestivo influye directamente sobre el cerebro, qué estructuras están implicadas, por qué la dieta afecta a la regulación emocional y qué ocurre en el sistema nervioso cuando ese eje se altera. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro no procesa la realidad de forma aislada. Está constantemente recibiendo señales del interior del cuerpo y una parte muy significativa de esas señales proviene del sistema digestivo. El intestino tiene su propio sistema nervioso, el sistema nervioso entérico, compuesto por más de 100 millones de neuronas que operan de forma semiautónoma. Este sistema no solo regula la digestión, produce neurotransmisores, se comunica con el sistema nervioso autónomo y envía información continua al cerebro a través del nervio vago. Lo que el intestino siente, en términos fisiológicos, el cerebro lo procesa. Eso no es una metáfora, es un circuito. El primer mecanismo a comprender es el eje intestino-cerebro, una vía de comunicación bidireccional que conecta el sistema entérico con estructuras centrales, como la amígdala, la corteza prefrontal y el sistema límbico. La información viaja principalmente a través del nervio vago, que actúa como canal de transmisión de señales interoceptivas, es decir, señales sobre el estado interno del cuerpo. El cerebro utiliza esa información para construir predicciones sobre el estado fisiológico general, y esas predicciones influyen directamente sobre la regulación emocional. Cuando la microbiota intestinal está alterada por una dieta pobre en fibra, alta en ultraprocesados o con escasa diversidad, la calidad de esas señales se degrada. La amígdala recibe información que interpreta como señal de amenaza o desequilibrio, aunque no exista ningún estímulo externo que lo justifique. Esto significa que el cerebro puede entrar en un estado de activación sostenida, no por lo que ocurre fuera, sino por lo que ocurre dentro. Alguien que no encuentra el origen de su irritabilidad o de su ansiedad leve no está equivocado. Puede que el origen no esté en sus pensamientos, sino en su intestino. Algo dentro de mí no está bien, pero no sé dónde buscarlo. El segundo mecanismo es la producción intestinal de neurotransmisores. Aproximadamente el 90% de la serotonina del organismo se sintetiza en el intestino, no en el cerebro. La serotonina intestinal regula la motilidad digestiva, pero también actúa como señal en la comunicación con el sistema nervioso central. Además, la microbiota produce ácidos grasos de cadena corta que cruzan la barrera hematoencefálica e influyen sobre la expresión de genes relacionados con la neuroplasticidad y la respuesta inflamatoria. La dopamina, aunque en menor proporción, también tiene síntesis intestinal. Cuando la diversidad microbiana disminuye, lo que ocurre con dietas bajas en fibra, ricas en azúcar o carentes de alimentos fermentados, la capacidad del intestino de sostener esta síntesis se reduce. No se trata de un fallo moral ni de una falta de gestión emocional. Es un fallo fisiológico en la cadena de producción de moléculas que modulan el estado basal del sistema nervioso. Desde un punto de vista fisiológico, un intestino con baja diversidad microbiana es un intestino que no puede sostener un estado de regulación estable. Mi estado de ánimo cambia sin que yo haya cambiado nada. El tercer mecanismo es la modulación del tono vagal. El nervio vago no es solo una vía de transmisión, su actividad refleja el estado general de regulación del sistema nervioso autónomo. Un tono vagal elevado se asocia con mayor variabilidad cardíaca, mejor capacidad de regulación emocional y mayor actividad de la red ejecutiva. Un tono vagal bajo, por el contrario, se vincula con mayor reactividad de la amígdala, menor actividad de la corteza prefrontal y menor capacidad de modulación ante el estrés. La alimentación afecta directamente al tono vagal a través de la inflamación. Dietas con alto índice inflamatorio ricas en grasas saturadas, azúcares añadidos y aditivos elevan los marcadores inflamatorios sistémicos y esa inflamación reduce la señalización vagal. Esto implica
que no es necesario que exista ningún estresor externo para que el sistema nervioso esté funcionando en un estado de menor coherencia. La dieta puede mantener el sistema nervioso autónomo en un modo de activación simpática sostenida de forma silenciosa. Una persona que duerme mal, que siente el cuerpo tenso sin razón aparente o que le cuesta bajar el estado de activación al final del día, puede estar experimentando las consecuencias fisiológicas de una dieta con alto potencial inflamatorio sin que ninguno de esos síntomas haya sido etiquetado como relacionado con la alimentación. El cuerpo no descansa aunque la mente ya no tenga nada que resolver. En cuanto a la evidencia experimental, estudios con poblaciones humanas han demostrado que las personas que siguen patrones dietéticos con mayor diversidad de fibras vegetales, alimentos fermentados y baja carga de azúcares refinados, presentan puntuaciones significativamente menores en escalas de ansiedad y síntomas depresivos, incluso después de controlar variables como el ejercicio físico, el sueño y los estresores vitales. Las imágenes de neuroimagen en algunos de estos estudios muestran diferencias en la actividad de la red por defecto y en la reactividad de la amígdala ante estímulos negativos entre grupos con alta y baja diversidad microbiana. Por otro lado, investigaciones que han utilizado trasplantes de microbiota entre individuos con distintos perfiles emocionales realizados en modelos animales han encontrado que los receptores adquieren parte del perfil conductual del donante, lo que sugiere que la microbiota intestinal tiene influencia causal, no solo correlacional, sobre el estado afectivo. Desde un punto de vista fisiológico, esto implica varias consecuencias que no son opcionales ni dependen de la motivación. En primer lugar, esto implica que la regulación emocional no ocurre solo en la corteza prefrontal, ocurre también en el intestino, en la microbiota y en la calidad de la señalización vagal. Un estado emocional inestable puede tener su origen en una microbiota con baja diversidad, y abordar solo el nivel cognitivo sin modificar el entorno intestinal deja sin resolver una parte del problema. En segundo lugar, desde un punto de vista fisiológico, los cambios en la composición de la microbiota no son inmediatos. Estudios de intervención muestran que se requieren entre 2 y 8 semanas de modificación sostenida de la dieta para observar cambios mesurables en la diversidad microbiana y en los marcadores inflamatorios asociados. Esto no es una razón para desestimar el cambio, sino para entender que el sistema nervioso responde a patrones, no a episodios. En tercer lugar, esto implica que la inflamación sistémica derivada de la dieta puede imitar estados emocionales sin serlo. La fatiga, la falta de motivación o la irritabilidad sin causa aparente tienen correlatos fisiológicos mesurables que no siempre se identifican como consecuencia de la alimentación. No se trata de una técnica, sino de reconocer que el estado basal del sistema nervioso tiene un sustrato físico que se puede modificar. Finalmente, desde un punto de vista fisiológico, los alimentos fermentados, kéfir, kimchi, chucrut, yogur con cultivos vivos tienen efectos documentados sobre la diversidad microbiana y sobre la producción de metabolitos que activan el nervio vago. Incluirlos de forma regular en la dieta no es un consejo de bienestar, es una intervención sobre el sistema nervioso autónomo. Lo que la neurociencia muestra con claridad es que el cerebro no opera desconectado del cuerpo y que el intestino es uno de sus interlocutores más constantes. La creencia de que el estado emocional depende principalmente de los pensamientos o de las circunstancias externas ignora un nivel de regulación que es anterior, más continuo y menos accesible a la voluntad. El eje intestino-cerebro, la síntesis intestinal de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina y la modulación del tono vagal son mecanismos fisiológicos que operan de forma permanente y lo que los alimenta, en sentido literal, condiciona su funcionamiento. Esto no elimina la complejidad de los estados emocionales, pero sí añade una dimensión que con frecuencia se pasa por alto. El estado del intestino es parte del estado del sistema nervioso. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal